No he visto tantas posibilidades como se le ha brindado a tantos jóvenes profesionales. Bienvenida y acogida de nuestro joven ingeniero Santos. Esta magnífica estructura en esta disertación extraordinaria, porque el centro de este encuentro es precisamente Gedeón Santos, conferencista invitado, para quien le pido un gran aplauso. Acompañan a nuestro distinguido disertante en esta noche, perteneciente al círculo de abogados. Todo el mundo conoce a Eladio Capellán, pero cuando dicen Poncho, saben que es uno de nuestros regidores más extremos. Aquí saludamos. Los gabinetes que están aquí son múltiples, muchos nombres. No tengo muchos acá y no quiero que se me escapen otros. Por tanto, bien saludados, bienvenidos a todos, amigos, compañeros nuestros. Gracias por su trabajo, doctor Jesús Tomás de la Mota, Tommy, para que él nos lea la semblanza de nuestro conferencista invitado en esta noche. Vamos a atribuirle un gran aplauso al doctor Tommy de la Mota. Buenas noches, queridos amigos. Excuso a nuestro colega, el doctor Andrés Grullón, quien era el encargado de cubrir esta parte. Doctor Andrés Rodríguez, gobernador provincial, licenciado Ángel Esteves, ingeniero Correa, funcionarios, damas, caballeros e invitados. Constituye para mí un alto honor introducir ante ustedes al ingeniero Gedeón Santos, quien nació en Santo Domingo el 22 de octubre del año 1964. Todo un casado con la señora Ana Aurelia Báez, con quien ha procreado 3 hijos: José Guillermo, Juan Carlos y Gedeón David. Es autor de varios libros, entre ellos El PLD frente a la pobreza y globalización, Sistemas mundiales en crisis, así como múltiples ensayos de economía y política. Es licenciado en comunicación social y ha realizado estudios de posgrado y maestría en economía y relaciones internacionales. El público ha ocupado múltiples funciones, como es la de subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Asuntos Administrativos durante el periodo de gobierno 96-2000. Ha sido diputado ante el Parlacén en el periodo 2004 a 2013. Como todos saben, en la actualidad se desempeña como presidente del Instituto de las Telecomunicaciones, Indotel, y presidente de la Comunicación Internacional de las Comunicaciones, CITEL, órgano asesor en materia de comunicaciones de la OEA, Organización de los Estados Americanos. Como político, ingresó al Partido de la Liberación Dominicana a la edad de 15 años y desde entonces ha ocupado posiciones dirigenciales, medias, de base y hasta llegar a ser miembro del Comité Central y secretario titular de la Secretaría de Formación Política. Ha sido también miembro de las Secretarías de Asuntos Internacionales, de Prensa y Propaganda, administrador y director del periódico Vanguardia del Pueblo y fundador del Instituto de Formación Política, profesor Juan Bosch. En la pasada campaña electoral se desempeñó como portavoz oficial del candidato, como miembro del equipo de programa de gobierno y como miembro de la Comisión de Estrategia en Comunicaciones.
Con ustedes, el ingeniero Gedeón Sastre. Personalidades de La Vega que honran esta mesa esta noche, distinguido ministros, directores generales, Andrés Rodríguez, querido amigo, compañero de larga data, su esposa aquí presente y organizador principal de este acto, distinguidos miembros del Comité Central, presidentes de comités intermedios, miembros del partido, amigos, simpatizantes y personalidades de la vida de La Vega que están aquí en este público esta noche. Cuando el profesor Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana por allá por 1973, lo hizo con la misión de sacar a la República Dominicana de la pobreza y del atraso. Y para ello creó un instrumento político que es el PLD, y además del instrumento político creó una escuela de pensamiento. Escuela de pensamiento que ha parido una serie de líderes que hoy han llegado a la presidencia y llenan de orgullo al Partido de la Liberación Dominicana. En 1996 llegamos al poder, inspirados en los ideales de Juan Bosch y los ideales originarios de nuestro partido. Emprendimos una serie de reformas desde el gobierno para transformar la vida del país. Y fue así que el compañero Leonel Fernández, nuestro primer presidente de la República como PLD, inició un proceso para modernizar a la República Dominicana. Cuando uno viaja a los Estados Unidos y se reúne con amigos que tenían 20 años que no venían al país, ellos les cuentan a uno que cuando vienen a la República Dominicana se quedan pasmados con el desarrollo que hoy tiene la República Dominicana. Podemos decir que después de los gobiernos del compañero Leonel Fernández, este es otro país. Además de la modernización, bajo los gobiernos del compañero Leonel hemos logrado un estable crecimiento económico único en América Latina en los últimos 20 años. Antes de que esto sucediera, la gente no le ponía atención al problema del crecimiento. Decía, la economía crece, pero a mí no me importa. Pues resulta que luego con la crisis bancaria y la crisis económica, aprendimos que si la economía no crece, nuestra economía tampoco. Por lo tanto, el hecho de crecer como economía aprendimos que es un elemento fundamental de la vida económica de un país. Pero además del crecimiento, logramos la inserción internacional. En los gobiernos del doctor Balaguer, el país estaba aislado del resto del mundo. Al doctor Balaguer no le importaba mucho la política exterior. Les puedo asegurar, yo que fui diputado al Parlamento Centroamericano y me tocó viajar mucho por América Latina, que los gobiernos del compañero Leonel Fernández llenaron de orgullo la República Dominicana al insertar a nuestro país en los principales foros de integración de la región y del mundo.
Cuando me preguntan en los medios de comunicación cómo yo definiría al compañero Leonel Fernández, yo diría que él es sinónimo de modernización y de estabilidad. Sin embargo, a pesar de todo este crecimiento, estabilidad, modernización, cometimos un solo error. No logramos la justicia social, la inclusión y la igualdad que le habíamos prometido al profesor Juan Bosch. Y esa deuda de solidaridad con nuestro pueblo teníamos que pagarla. Y por supuesto, un equipo de compañeros encabezados por el hoy presidente Danilo Medina, bajo la consigna: corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho, no solo hicimos una campaña electoral exitosa, sino que iniciamos desde el gobierno un proceso de transformación de la vida del país. Encontramos una serie de retos, de problemas, pero también encontramos las bases que habían creado los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y sobre la base de esa plataforma que había hecho el compañero Leonel Fernández, hoy estamos haciendo un gobierno que llena de orgullo al Partido de la Liberación Dominicana. El primer desafío que encontramos fue el problema de la educación. La educación transforma, la educación ayuda, y parece como si fuera un cliché. Pero nosotros descubrimos que la educación era un eje transversal de todas las políticas de desarrollo de un país. Los dos grandes problemas que quizás tenemos en este país es la productividad y la inclusión social. Y resulta ser que con la educación incluimos y con la educación hacemos más productiva la economía nacional. Y es por eso que se inicia de inmediato un proceso de cambio que para mí es una revolución tan profunda, comparable quizás con la revolución de Eugenio María de Hostos, el gran revolucionario de la educación nacional. Iniciamos con la tanda extendida. Quizás para muchos la tanda extendida es solo una revolución educativa que va a mejorar la calidad, que va a permitir eliminar la deserción, la repitencia, la sobrepoblación escolar, etc. Pero para mí, además de la calidad, la tanda extendida es una revolución social. Porque a través de ella, las madres dominicanas, que son el 37% de cabezas de hogares en el país, podrán dejar sus hijos en la escuela, que funcionarán como guarderías infantiles, donde se les va a proveer comida, desayuno, merienda, educación, salud, bajo el fuero del Estado dominicano. Esa es una revolución social de magnitudes que todavía no se están debatiendo en los foros de la República Dominicana. Quizás solo la tanda extendida y la revolución educativa hubiese sido suficiente para que Danilo Medina pasara a la historia como uno de los grandes presidentes de la República Dominicana. Pero a Danilo Medina no le ha bastado solamente el tema de la tanda extendida y la revolución educativa. También ha logrado sacar del analfabetismo a cientos de miles de dominicanos y dominicanas que vivían en la oscuridad. Y tenemos la garantía
de que al concluir este primer gobierno de Danilo Medina, no habrá un analfabeto en la República Dominicana. Y esa es la promesa. El otro problema que encontramos fue el desempleo. Quizás ese es el gran problema que impide la inclusión social. Porque ni con dádivas ni con funditas se resuelve el problema de la pobreza. La pobreza se resuelve con empleos. Y Danilo Medina prometió en su programa de gobierno que iba a crear 400.000 nuevos empleos en sus primeros 4 años de gobierno. Y hoy podemos darles el dato de que ya en el periodo actual de gobierno, que es por la mitad, se han creado 250.000 empleos y empleos de calidad. Pero además, hemos sacado de la pobreza a 420.000 dominicanos que vivían en la miseria. Gracias en parte a la visita sorpresa, al financiamiento de la pequeña y microempresa y en parte también a las propias políticas educativas que ayudan a salir de la pobreza a la gente. El otro gran problema que encontramos fue el tema de la seguridad ciudadana. En todas las encuestas aparece este tema como primero, segundo o tercero en las preocupaciones de los ciudadanos dominicanos. Cuando llegamos al gobierno, decidimos confrontar este problema con la responsabilidad que caracteriza a Danilo Medina. Las estadísticas de criminalidad normalmente las establece la Organización Mundial de la Salud. Para que ustedes puedan entender lo que se ha hecho, para esta organización, un país es más o menos seguro cuando tiene 6 asesinatos culposos por cada 100.000 habitantes en un año. Canadá tiene un asesinato por cada 100.000 habitantes en un año. Los Países Bajos en Europa, menos de uno. En el otro extremo está Honduras, que tiene 87 asesinatos por cada 100.000 habitantes en un año. Cuando nosotros llegamos al poder, habían 24.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en un año en la República Dominicana. Y hoy podemos darles la noticia de que en el último dato de los organismos internacionales, hace apenas 2 meses, solo tenemos 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes en un año y seguimos bajando. Gracias en parte a las políticas del 911 que están funcionando de verdad y a una inyección importante de recursos a los organismos punitivos de la República Dominicana. Pero Danilo Medina no puede irse del poder sin arreglar el odioso problema histórico de los apagones. Y para ello se ha hecho un plan integral que comienza con la contratación de 2 grandes plantas para suplir la demanda de energía nacional. Y se está trabajando para hacer un consenso nacional entre todas las fuerzas vivas del país, para ponernos de acuerdo sobre las medidas que deben tomarse en los próximos 2 años para conjurar de una vez y para siempre este problema de los apagones. Todo esto hubiese sido suficiente para que Danilo Medina pasara a la historia dominicana como un gran presidente. Pero
a él no le basta. Quizás, para mí, uno de los grandes aportes del presidente Danilo Medina es intangible, porque tiene que ver que su estilo de gobierno, su forma de gobernar, ha logrado devolverle a la clase política y al Estado dominicano la confianza que se había perdido en épocas pasadas. En todas las encuestas siempre salía el desprestigio del Estado, las dudas de la gente sobre los políticos. Pero resulta que ahora en las encuestas encontramos que casi el 90% confía en Danilo Medina, cree en Danilo Medina. Y lo que está pasando es que este país ha encontrado un presidente que, además de saber de economía, de política, tiene también corazón. Danilo ama este país. Y no es un simple decir, porque miren, para usted coger la presión que tiene un presidente, que se levanta en la mañana y se acuesta tarde en la noche, y en el caso de Danilo, que ni siquiera tiene fines de semana, porque hasta los domingos sale a los pueblos, a los barrios, a los campos, a solucionar los problemas de las comunidades. Y tiene que ver porque este hombre viene de la escuela política de Juan Bosch. Es un hombre que cumple su palabra, que ha humanizado la figura de la presidencia de la República y que le ha devuelto la confianza y la esperanza al pueblo dominicano. Pero yo me pregunto, ¿es el gobierno de Danilo Medina un experimento fugaz en el tiempo, destinado a perderse en la memoria de la gente como un gobierno que fue bueno, pero pasó, no vuelve, y ese recuerdo se pierde en la historia dominicana? ¿O es una revolución en ejercicio que está cambiando la vida del país? Yo creo que para poder sembrar las políticas, los cambios que está haciendo Danilo Medina en el país, requiere que se cubra un ciclo de la historia dominicana. Y para nosotros lograr cubrir ese ciclo de la historia, necesitamos una serie de condiciones que se las voy a explicar ahora. Lo primero que necesitamos es que se respete la soberanía del pueblo dominicano. La soberanía es la capacidad que tiene un pueblo de decidir su propio destino. Lo que hacen los pueblos es que como no pueden administrarla ellos, se la prestan a los legisladores y a los funcionarios públicos para que la administren. Pero los pueblos solo prestan su soberanía, nunca la regalan ni la dan. Durante la Revolución Francesa, la humanidad le arrebató a los reyes la soberanía, que eran los grandes soberanos de la época. En América Latina le arrebatamos a los dictadores la soberanía. Y ahora en el siglo XXI
la soberanía reside en el pueblo. En segundo lugar, necesitamos que se corrija un error de la pasada reforma constitucional que eliminó el modelo norteamericano de los 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Resulta ser que para mí ese es el modelo más equilibrado y más justo de elección presidencial en nuestra América. Y le voy a explicar por qué. Un solo periodo de 6 años, como en México, es demasiado para un presidente malo. ¿Ustedes se imaginan un presidente a los 3 años, un presidente malo, y tener que esperar 3 más para sacarlo del poder? Un solo periodo de 4 años, como en Guatemala, es muy poco para un presidente bueno. El modelo norteamericano le permite darle 4 más a uno bueno y sacar a los 4 a uno malo. Recuerdo haber leído un argumento fascinante que explica por qué este modelo es el más democrático. Resulta ser que los pueblos solo tienen un momento, el día de las elecciones. Resulta que cuando un pueblo no puede premiar o castigar a un gobernante, se le está cercenando esa capacidad democrática. Todo pueblo debería tener el derecho de castigar a un gobernante malo o premiar a un gobernante bueno. Y resulta que el modelo actual le quita ese derecho democrático al pueblo dominicano. Y por eso estamos exigiendo que se vuelva al modelo norteamericano. Porque además, como tiene un nunca jamás, permite la renovación de los liderazgos. Porque obliga a que cada 8 años, por lo menos, tenga que haber un cambio en la clase política de la República Dominicana. Y para mí, con el cambio de políticos, tiene que haber un cambio de políticas. Nosotros necesitamos además que esa reforma constitucional se haga con el consenso del Partido de la Liberación Dominicana. Para mucha gente las constituciones son estáticas, no se mueven. Pero resulta ser que una constitución no es más que el consenso de una sociedad organizada, la expresión más alta, expresada en una ley de leyes, de la soberanía y la voluntad popular. Y si la Constitución es la expresión más alta de la soberanía, y el 87% de la población dice que quiere la reelección, entonces esa soberanía debe expresarse en la reforma constitucional. Pero nosotros necesitamos ponerle un candado a esa constitución nueva que se va a crear. Gente que llegue, quiera cambiar la constitución a su antojo. Y nosotros estamos planteando que para poder cambiar ese acápite de la reforma constitucional que vendrá, se necesita el 90% de la matrícula congresional. Para que este modelo sea estable en la historia dominicana y pueda parir muchos presidentes. Pero además estamos planteando una reforma de la ley electoral, porque siempre existe el temor de que un presidente candidato utilice los recursos del Estado. Y lo que estamos planteando es que esa ley electoral contenga acápites que le pongan límites a un presidente candidato. Por ejemplo, que no pueda inaugurar obras durante la campaña electoral, límites a la publicidad del gobierno,
Incluso hay países que no permiten que los presidentes candidatos usen los vehículos del Estado. Yo creo que todo esto es saludable para eliminar las dudas en el futuro de un presidente candidato. Hay gente que tiene temores, aprehensiones sobre la reelección, porque creen que la reelección estimula la corrupción. Pero resulta que en el pasado quizás eso era verdad. Y quienes piensan así están intentando entender el presente a través de experiencias del pasado. Pero lo que está pasando con Danilo Medina es que la mayoría del pueblo quiere su reelección. En el pasado, las reelecciones solo contaban con el 35% de apoyo del país y el 65% la rechazaba. Eso obligaba a que los presidentes candidatos salieran a buscar 15 puntos que le faltaban. Y en la búsqueda de esos 15 puntos se hacía cualquier cosa desde el Estado. Pero yo les pregunto, ¿qué necesita Danilo Medina buscar si ya tiene el 80% de la población que apoya su elección? También hay muchas aprehensiones de la gente, especialmente intelectuales y militantes políticos de nuestro partido, de que la reelección es un problema de principios. Cuando yo me organicé en el PLD, Juan Bosch me enseñó que los principios que norman la vida de un revolucionario son el cambio y la transformación de un país. La reelección no es más que un simple mecanismo de elección presidencial, no es un principio político. La democracia es un principio político, los derechos humanos son un principio político, pero la reelección no es un principio político. Por lo tanto, si una reelección goza del apoyo popular, y en este caso de las grandes mayorías del país, para mí, esta reelección de Danilo Medina será la más democrática, la de mayor consenso y la más barata de la República Dominicana. Nosotros necesitamos el apoyo sincero y entusiasta del compañero Leonel Fernández. Al compañero Leonel Fernández le tocó cubrir un ciclo de la historia dominicana y para mí lo hizo muy bien. El compañero Danilo Medina y su equipo político en el pasado apoyaron, ayudaron a que ese ciclo de la historia dominicana terminara bien. Para mí hay dos fuerzas de la naturaleza que están copando la vida y el corazón de los dominicanos en este momento. Por un lado están los vientos que andan soplando la República Dominicana, pero por otro lado está la ola que está levantando Danilo Medina. Una ola tan grande que está cogiendo tanta agua que si sigue así se va a convertir en un tsunami. En el pasado, Danilo Medina y su equipo soplaron el viento, ayudaron a los vientos. Yo creo que ha llegado la hora
de que los vientos impulsen la ola. Porque yo no tengo dudas de que mientras más grandes y fuertes son los vientos, más crece la ola. Necesitamos un acuerdo tripartito entre el compañero Danilo Medina, el compañero Leonel Fernández y el comité político. En el PLD eso no es difícil, porque hay condiciones históricas en nuestra formación como militantes políticos que nos permiten ese acuerdo. Lo primero es que en el PLD no llevamos las cuestiones personales al terreno político. En segundo lugar, tenemos una militancia que ha demostrado en su historia tener una especie de inteligencia colectiva que le ha permitido en cada momento elegir el mejor candidato para presentarlo al país en las elecciones. Y en tercer lugar, tenemos un organismo que es el comité político, que ha demostrado tener el control del partido, administrar correctamente el partido y dirimir las diferencias entre todos nosotros con eficiencia. Esas tres condiciones me dicen a mí que en el PLD no habrá división, que en el PLD no habrá problemas, porque siempre hemos sabido ponernos de acuerdo. Y ahora lo que necesitamos es que el comité político ponga su oído en el corazón del pueblo, que está latiendo rápido, veloz, pidiendo la reelección del presidente Danilo Medina. Necesitamos que los congresistas del PLD también pongan su oído en el corazón del pueblo. El congresista que quiere reelegirse y se va en contra de sus electores puede recibir una gran sorpresa en las elecciones. Y lo que dicen las encuestas es que 76% de los posibles electores al Congreso están de acuerdo con la reelección. Yo pienso que todos estos cambios, toda esta fuerza popular que está pidiendo la reelección de Danilo Medina, tiene que ver con que por primera vez un político en la República Dominicana comprendió la fuerza de la humildad en el liderazgo político. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué Danilo ha durado tanto con esta popularidad? Normalmente la luna de miel dura 100 días. Y yo recuerdo escuchar voces agoreras que decían, esa popularidad va a pasar. Y después de los 100 días se irá. Bueno, pero ya llevamos 2 años y la popularidad sigue encaramada por los altos. ¿Qué pasa con Danilo Medina? Yo pongo el ejemplo siempre de una muchacha dominicana que su novio le dice, vamos a casarnos y yo te voy a regalar una buena casa y un buen carro. Pero resulta ser que cuando salen del altar, la muchacha se da cuenta de que la casa no es tan buena como la que le pintaron y que el carro tampoco es un carro de lujo. Pero resulta que este hombre inteligente la trata bien y la respeta. Y le saca la vieja frase de las mujeres dominicanas que dice, eres pobre pero me quiere.
Y yo creo que Danilo Medina le ha sacado esa frase al pueblo dominicano que dice: Danilo no tiene dinero, pero me quiere y me respeta. Si nosotros hacemos todo esto, yo no tengo dudas de que vamos a cumplir el sueño de Danilo Medina, que en la campaña electoral le escuché decir: mi mayor anhelo será que cuando yo salga de la presidencia de la República y me convierta en un ciudadano común, escuchar al pueblo que me diga en las calles: Danilo, cambiaste mi vida para bien. Y yo no tengo dudas que él va a escuchar esa frase cuando salga de la presidencia de la República. Y como yo no tengo dudas de que él va a terminar bien, que se va a reelegir y que va a culminar su periodo de gobierno de 8 años, tampoco tengo dudas de que en su momento, cuando él termine su ciclo de 8 años, va a escuchar la voz de su viejo maestro, el profesor Juan Bosch, que yo sé que está en el cielo, y va a escuchar a su viejo maestro decirle: Danilo, hiciste el gobierno que yo hubiese querido hacer. Magistral la conferencia de nuestro Gedeón Santos, el gobierno del licenciado Danilo. Solicitamos la presencia en este podio del licenciado Hugo Álvarez, del Círculo de Abogados con Danilo, para que en su... Buenas noches, ingeniero Gedeón Santos. Buenas noches, los distinguidos funcionarios que nos acompañan. Moncho, Danilo, demás miembros del Partido de la Liberación Dominicana. A los compañeros que están conmigo en la mesa principal y a todo el público y compañeros del partido. Buenas noches. En este día tan especial, donde hemos podido disfrutar de esta magistral conferencia, de la cual estoy en la completa seguridad de que nos será de gran provecho, permítame agradecer al ingeniero Gedeón Santos por su gentileza al traernos estas palabras que tanta orientación y ayuda nos han servido. Le confieso, ingeniero, que había escuchado muchos comentarios favorables de usted. Sin embargo, jamás me pasó por la mente que era una persona dotada de tanta inteligencia y capacidad. Gracias del alma por habernos brindado este gran momento, del cual estoy seguro que todos hemos disfrutado al máximo. Esperamos que en un futuro no lejano podamos volver a contar con su grata presencia para de nuevo beneficiarnos de sus conocimientos y experiencias. Antes de concluir, quisiera agradecerle, ingeniero, una frase de ese gran poeta romano, Publio Virgilio Marón. Cito: mientras el río corra, los montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, debe durar la memoria del beneficio recibido en la mente del hombre agradecido. Y ese hombre agradecido es el dominicano, por tener un gobierno como este, que es del presidente Danilo Medina, del cual nos sentimos todos orgullosos. Buenas noches. De clausura de nuestro licenciado Hugo Álvarez, y asimismo también a los miembros de la prensa local y nacional por su presencia, doctor Francisco Esteves y esposa, y a los presidentes del Comité de Base Intermedio. Asimismo también a todo el público que ha asistido y nos ha apoyado en este magnífico evento, a la Gobernación Provincial de La Vega, y a nuestro magnífico gobernador. Gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Y las palabras de la esperanza una vez más recaen en el compromiso de enaltecer, valorar y hacer que repita una vez más nuestro presidente Danilo Medina. Buenas noches, Dios les bendiga, hasta la próxima.